Bueno, pues tal como lo comentábamos, tenemos afortunadamente el día de hoy la colaboración de nuestro periodista independiente y profesor universitario Jorge Santa Cruz. Y bueno, va a abordar un tema que también es muy importante, que es el tema de Gaza, que está abandonada por Putin. Así es que, don Jorge Santa Cruz, pues abra completamente todo lo que usted ha visto y qué piensa de todo esto que está ocurriendo. Cómo no, estimado Miguel Ángel, gracias, los saludo a su equipo también y por supuesto a la audiencia. Su servidor sostiene que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en efecto ha abandonado a Gaza en los hechos. En los discursos, por ejemplo, en las acciones de la representación rusa ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en los discursos el Kremlin dice apoyar a Gaza, pero en la realidad vemos que la población gazatí y por extensión la población de Cisjordania están literalmente abandonadas. También la Organización de Naciones Unidas en el discurso reclama las injusticias cometidas por Israel tanto en la Franja de Gaza cuanto en Cisjordania, sobre todo en este momento en la Franja de Gaza. Pero de allí no pasa, la ONU se queda estancada. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de Gaza viene por lo menos desde los tiempos de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y desde aquellos años, hace ya más de un siglo, las oligarquías y sus operadores políticos determinaron que la franja de Palestina se reservara específicamente para Israel, para que Israel regresara a lo que fue su asentamiento en tiempos del Imperio Romano e incluso anteriores a ello. ¿Qué quiere decir un servidor? Que el abandono del pueblo palestino no es de ahora, sino que se dio oficialmente en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que el gobierno británico, a través de su ministro de Exteriores, Lord Balfour, prometió a los grandes financieros, a los poderosos financieros y banqueros de su tiempo, británicos, que les entregaría Palestina a cambio de que los banqueros, como los Rothschild, apoyaran al gobierno inglés en su lucha contra los imperios centrales, contra el imperio del Kaiser Guillermo II de Alemania, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Fíjense ustedes cuántos años han pasado, más de un siglo. Luego, al término de la Segunda Guerra Mundial, en la cumbre de Potsdam, en Alemania, que se llevó a cabo entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, se determinó el reparto de Europa, se oficializó la entrega de la Europa Oriental a la Unión Soviética y de manera consecuente, ya con el voto seguro de los soviéticos, de los ingleses, de los franceses, de los estadounidenses, incluso de los chinos, surge el Estado de Israel en 1948.
el establecimiento de Israel fue antecedido de hostigamiento, de persecuciones, incluso de asesinatos en agravio de la población palestina. Hablamos de 1948. Cuando el Estado de Israel se estableció, los soviéticos votaron a su favor. El gobierno de Joseph Stalin estuvo de acuerdo en que surgiera el Estado de Israel en detrimento de los derechos del pueblo palestino. De 1945 a la fecha, es decir, en 8 décadas, ocurrió, por ejemplo, en 1945, lo decíamos, la expansión de la Unión Soviética. Y hoy, 80 años después, estamos a nada de que se oficialice en la cumbre de Alaska, la que se llevará a cabo el próximo viernes, el que finalmente Rusia, la heredera de la Unión Soviética, finalmente sea reconocida como la que tiene soberanía sobre el Donbass, es decir, sobre las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, en Zaporilla y otras partes ocupadas de Ucrania. En 1945 se le dio prioridad al reparto de Europa sobre el problema de Oriente Próximo. En 2025 se le da prioridad a la reconfiguración de Europa sobre el problema o sobre el abandono del pueblo palestino. Bien, no es de sorprender entonces, estimado Miguel Ángel y gentiles amigos de la audiencia, que Putin esté, sí, muy interesado en que se reconozca la soberanía rusa en los territorios ocupados o que ha ocupado en Ucrania sobre el tema de Palestina. Lamentablemente, el pueblo palestino en los hechos está abandonado por las potencias con poder de decisión. El presidente de Rusia, el gobierno ruso, se muestra reticente a detener el genocidio en Palestina porque según los cálculos del Kremlin, en esa zona habitan 1 millón de rusos y no quiere dañarlos. ¿Qué pasará con el pueblo palestino? Es muy probable que en su mayoría sea expulsado de ese territorio que ha ocupado durante cientos y cientos de años y que una parte solamente sea confinada en un gigantesco campo de concentración en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, colindante casi con Egipto. Se calcula que en Rafah pudieran estar alrededor de 800,000 palestinos administrados por palestinos al servicio de Israel y bajo un absoluto control biométrico y digital por parte del gobierno israelí. ¿Y qué pasará con el 1.300.000 gazatíes restantes? No lo sabemos. El destino de ese 1.300.000 personas es incierto. Se especula que podrían ser enviadas, por ejemplo, a Egipto, a Jordania, etcétera, pero no hay nada seguro. Lo concreto es que el próximo viernes 15 de agosto
en Alaska, Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconfiguren Europa 80 años después de que Europa fuera reconfigurada tras la cumbre de Potsdam, a la que asistieron primero Winston Churchill y luego su sucesor Clement Attlee por parte de la Gran Bretaña, el entonces presidente Harry Salomón Truman de los Estados Unidos y el dictador soviético José Stalin. La historia envía reverberaciones. La historia muestra cómo hay episodios que se repiten. Y si desde 1945 o incluso antes, desde 1967, desde 1973 y ahora 2025, el pueblo palestino ha estado al garete, a merced de gobiernos supremacistas israelíes y de un movimiento terrorista que nada tiene que ver con la idiosincrasia palestina como es Hamás, la perspectiva para más de 1.300.000 o 2 millones de gazatíes y cisjordanos es absolutamente incierta. Uno se podría preguntar, ¿y el derecho internacional? Y la respuesta lacónica, respetuosa para el pueblo palestino, pero realista también es, ¿y el derecho internacional? Muy bien, gracias. Durmiendo el sueño de los justos, porque como derecho internacional ha dejado de prevalecer, quizás nunca lo ha hecho, en favor de las grandes potencias. Miguel Ángel, es mi comentario de esta ocasión. Muchas gracias. Más que un comentario, pues fue toda una cátedra la que nos dio, y que a final de cuentas pues estas cosas son muy importantes. Le agradecemos, don Jorge Santa Cruz, como periodista y por supuesto como profesor, y bueno, pues hablaremos más adelante por estos temas. Muchas gracias, muy amable. A la orden, abrazo para todos. Gracias.